tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, muy bienvenidos como siempre, gracias por la sintonía. De verdad, muchas veces nuestro análisis, nuestra aproximación a los temas es absolutamente sesgada. Qué triste ver que nosotros los latinoamericanos, y por qué no decirlo muchas veces los periodistas, nos equivocamos en el rumbo de la información y creo que es pues correcto reconocerlo. Ponemos nuestros ojos en Venezuela y constantemente estamos dando una amplia cobertura a ese tema, sin darnos cuenta que un vecino más cercano aún, con el cual tenemos todavía muchísimos más temas en relaciones, en compras, en ventas, en fin, tiene y está pasando por una crisis todavía peor, o bueno, por lo menos igual que la de Venezuela. Me refiero a la Argentina, sí, acá, nuestros amigos gauchos, nuestros vecinos, porque con ellos sí tenemos una frontera colindante, están viviendo una crisis económica impensada. El gobierno de Macri ha desplomado la moneda, está generando una suerte de deuda con el Fondo Monetario Internacional con montos de interés de hasta el 60%. No se lo entiende de dónde puede salir una decisión como esa. En pocas palabras, está empeñando de nuevo a los argentinos. Para hablar de eso y de mucho más, el día de hoy estoy en compañía de amigos de siempre, a quienes doy la más cordial bienvenida, un poco por orden de llegada, a Jaime Bravo, economista financiero, administrador financiero. Correcto. Bienvenido, ¿cómo estás, Jaime? Muchas gracias, Verónica. Un saludo a los panelistas y un cordial saludo a toda la teleaudiencia. Gracias. Para mí es un gusto tenerlo por primera vez en mi mesa, Omar Yujra Santos, nuestro joven viceministro de Pensiones y Servicios Financieros. Hola, ¿cómo estás, Omar? Bienvenido. Verónica, un gusto de estar acá y un saludo a todos los televidentes de este hermoso canal. Gracias. Y claro, no podía ser de otra manera, ya que nosotros estamos analizando, yo arrancaba haciendo referencia a eso, al sesgo comunicacional que a veces le damos a las temáticas, y para hablarnos de ello y ayudarme a entender o si estoy en lo correcto o no, Manuel Mercado, comunicador estatal. ¿Cómo estás, Manuelito? Bienvenido. Verónica, un saludo muy grande para ti, al ministro también, y también a Jaime, y obviamente a toda la gente que te sigue, tanto por radio como por televisión. Qué dramático ver que nosotros, reitero, tenemos nuestros ojos puestos en Venezuela, creemos que está cayéndose ese país, y con quien tenemos más asuntos pendientes, que es con la Argentina, ya ni siquiera le prestamos atención a ello, o simplemente lo colocamos como una noticia en internacionales, pero nadie hace una verdadera referencia a un análisis del tema. Me voy a permitir arrancar con una breve nota. La crisis aumenta el desempleo al 10% en la Argentina. Vamos a verlo, por favor. Luego de 12 años de peronismo, el presidente Mauricio Macri llegó al poder en 2015 con la promesa del cambio, y los argentinos decidieron girar con él hacia el pragmatismo. Pero luego de una serie de reformas para reducir el gasto público, el fantasma de la crisis sobrevuela de nuevo sobre Argentina. El país ha vuelto a endeudarse, el peso pierde valor y la recesión ya es un hecho. ¿Se debe a la herencia que recibió Macri tras años de una economía subsidiada? ¿Y qué rol juega el contexto internacional? Los sindicatos realizan este martes la cuarta huelga general en los casi 3 años de gobierno de Macri, en medio de una crisis que está elevando el desempleo casi al 10% y la inflación al 42%. 42% de inflación, arranco con el viceministro. La propia periodista dice, ¿se debe a la herencia que recibió de los Kirchner? A ver, querida Verónica, y para que también nos entiendan toda la población que nos ve y nos escucha, hay un elemento fundamental que hay que entender para encontrar la causa del por qué Argentina y otros países que están implementando un cierto tipo de medidas están atravesando por estos problemas. Hacia el 2008 aproximadamente surge un problema a nivel internacional, ¿no? La crisis hipotecaria en Estados Unidos, que se replica en diferentes países en Europa, ralentiza el crecimiento en las economías emergentes, principalmente las asiáticas, etcétera, hace de que las economías, por lo menos en lo que corresponde a América del Sur, tomen recaudos en relación a una caída en el precio de las materias primas. Así es.
La Argentina, recordemos que no es la primera vez que tiene este tipo de problemas. Claro, la crisis del tango se llamaba la anterior, ¿no? La crisis del tango, efectivamente, el corralito. corralito que hubo a principios de Con de la los años Rúa, ¿no? 2000, etcétera. Durante el gobierno de los Kirchner hubo un levantamiento, sobre todo de los indicadores sociales. O sea, se generó estabilidad. Se generó estabilidad y por primera vez un gobierno argentino había cancelado la deuda que se tenía con el Fondo Monetario Internacional principalmente. Los fondos buitre le llamaban, ¿no? Era otro de los aspectos que tenía problemas y bueno, voy a profundizar más adelante un poco de lo que se trata de eso y seguramente también acá los panelistas van a señalar. Sin embargo, como les decía, luego de esta crisis del 2008, los países de América del Sur toman diferentes tipos de medidas en las cuales a unos les va no tanto bien y a otros, como en el caso de Bolivia, pudimos pasar todas estas crisis, porque no es solamente lo del 2008, el 2011, el 2014 hay una caída de los precios de las materias primas que han afectado mucho a los países, sobre todo exportadores de estos productos agrícolas, productos minerales, productos hidrocarburíferos. Y bueno, a raíz de eso es de que aplican medidas. En la mayoría de los casos, querida Verónica, aplican medidas ortodoxas, que es lo que llamamos los economistas, aquellas medidas que vienen de los años 70, del Consenso de Washington, es decir, las medidas neoliberales, ¿no? Bolivia es uno de los pocos países que no ha hecho caso a ese. Pero los Kirchner no aplicaron esas medidas. No aplicaron, y precisamente por eso decía es que hubo un momento donde avanzaron mucho en el tema social, en el tema de la igualdad, ¿no? Y sanearon muchos aspectos de la economía. Sin embargo, no era el contexto global que se tiene que ver. Y por eso hago referencia a este tema internacional. Pero se generaron también muchísimos bonos durante ese periodo. Voy ahora con el otro invitado, si me lo permites, por favor. Se han generado muchísimos bonos en ese periodo, se ha convertido de repente en un gobierno rentista. ¿Eso no daña también una economía? Tiene puntos buenos y malos como todo. Uno de los puntos favorables es que con los ingresos y la situación macroeconómica mundial que explicaba el viceministro hace un momento, se tenía una crisis a nivel América Latina. O sea, todos los países estaban tratando de luchar y evadir los efectos de la crisis. Como bien mencionó el viceministro, Bolivia fue uno de los países que mejor la ha llevado. Hemos crecido continuamente durante más de 5 periodos, 6 de forma discontinua, lo cual nos ha posicionado con un modelo que se ha abstraído de seguir las recetas tradicionales. El caso de Argentina es particular porque luego de la crisis de 2001, que fue un desastre, dejó a la Argentina realmente muy mal parada. Se tenían que hacer cambios estructurales y que favorezcan no solo a ciertas élites y a ciertos grupos relacionados al poder, que es lo que solía ser. Exactamente, y no solo en Argentina, sino en América Latina. Y a raíz de eso es que se genera una serie de bonos, se generan también subsidios y se trata de aplicar medidas que una vez cancelada la deuda con el Fondo Monetario Internacional, eviten tomar más de esta deuda. El índice Gini marca que la pobreza en Argentina había disminuido considerablemente, se había mejorado los niveles de educación, los niveles de asistencia al colegio habían mejorado y se tenían clases medias que estaban paleando mejor la crisis, situación que se ha venido abajo con el último gobierno. Yo creo que el mayor error que ha cometido el señor Macri durante su periodo ha sido cambiar de forma abrupta un sistema económico y sin el sustento necesario. El hecho de endeudarse de la forma en la que lo ha hecho en el último año el Fondo Monetario Internacional, pasando de una deuda que, si no estoy equivocado, cuando él entró el 2015 estaba alrededor de 240 millones de dólares, 240 mil millones de dólares, ha pasado a más de 367 millones de dólares, es algo sin precedentes. Estamos hablando que con la renovación de deuda, toda la actualización de los vencimientos que tenían, estaría llegando alrededor del 90% del PIB, es la previsión que hacen algunos analistas, y eso es muy complicado para Argentina, porque los créditos que ha tomado son créditos stand-by, y ese tipo de créditos son muy complicados. Son créditos en los que los acreedores imponen condiciones y se convierten en exigibles, quiere decir, yo te los puedo cobrar si no cumples las condiciones que yo te pongo, es decir, a primer reclamo. Y con eso, ¿qué estás haciendo? Estás cediendo tu soberanía económica. Quien toma las decisiones sobre lo que vas a hacer con política monetaria y con política fiscal y toda la administración macroeconómica es el Fondo Monetario Internacional, que es lo que está ocurriendo ahora.
Manuel, ¿hay algún parangón entre la crisis que está viviendo Venezuela y la crisis que está viviendo la Argentina? Y, segunda parte de mi pregunta, ¿por qué ponemos más atención y los medios están orientados a hablar exclusivamente del tema de Venezuela? Bueno, son crisis que tienen bases totalmente diferentes. Así es. ¿no? O sea, son realidades muy diferentes. Venezuela tiene una dependencia muy grande, muy fuerte de un único producto de exportación, que es el petróleo. Por otro lado, Argentina tiene y carece además de una base industrial, que es un dato muy importante para entender lo que está sucediendo política, social y económicamente. Es verdad, no tiene base industrial, ¿no? Sufre lo que los economistas tienden a llamar la enfermedad holandesa, ¿no? O sea, tienen tantos ingresos que vienen por el petróleo que les resulta mucho más fácil importar todo que producir dentro de sus fronteras. En cambio, Argentina tiene una característica que, a diferencia de muchos otros países de Latinoamérica, ha ido generando una base industrial muy importante. Ajá. Y ha generado una clase media también muy importante, a diferencia de otros países. Y bueno, tiene una historia económica también compleja. O sea, cada cierto tiempo creo que se derrumba la economía argentina, es parte de una tradición folclórica latinoamericana que tenemos, no, qué horror. Pero es la realidad. Pero tiene una diferencia muy grande con Venezuela. ¿Por qué la comunicación, por qué los medios, por qué las redes ponen particular atención en Venezuela y no en Argentina? Que está aquí al lado, que tenemos con ellos tantos asuntos pendientes. No, es muy cierto lo que tú señalas, pero ese es parte de un fenómeno que se da no solamente en Latinoamérica en estos últimos 10 años, sino que es parte también de un entramado mediático global. Los medios no solamente te dicen qué pensar, sino en qué pensar. Y los últimos años hemos podido ver cómo se ha ido ocultando sistemáticamente las crisis económicas que se han vivido, por ejemplo, en estos últimos años en Argentina. Porque Argentina guarda una relación muy estrecha, este gobierno argentino, con los grandes poderes mediáticos. Así es. Definitivamente. Mira, para conseguir notas que respalden nuestro análisis de hoy, yo he querido acudir a canales de televisión argentinos, a sus reportajes. Es increíble, pero no las hay. Hemos tenido que conseguir notas de Chile que hacen una reflexión y una referencia a la crisis. Pero la Argentina como tal parece que ha blindado desde los medios de comunicación esa información. Las noticias sobre la crisis argentina virtualmente han desaparecido de los medios internacionales los últimos meses. ¡Wow! Hace unos 4, 5, 6 meses atrás, todavía tú encontrabas algunas noticias. En BBC encontrabas algunas noticias en CNN, pero era muy, muy genérico, y quizá era porque no podían esconder la dimensión de un endeudamiento brutal al que había entrado el gobierno. ¿Pero ahora ni eso? Ahora ni eso. Hoy tú ves que todo está copado por Venezuela. Sí, parece que o sea, es la agenda de los medios. Es la agenda mediática, es lo que en comunicación se llama agenda setting. Cuando se genera un proceso de inducción a la opinión pública de atención hacia ciertas temáticas en detrimento de otras. En este momento es impensable que uno de los países exportadores de alimentos más grande del mundo, como es la Argentina, tenga millones de personas subalimentadas. Sí, muriendo de hambre, claro que sí. O sea, es impresionante, pero eso no sale en los medios. Algunos datos de la prensa independiente en Argentina te señalan que es el desplome de la producción industrial más grande que se ha tenido este pasado año 2018 desde el 2001, cuando estaba Fernando de la Rúa. Cuando estaba de la Rúa en Corralito. Han sido caídas tremendas. La cantidad de desempleo que se va generando cada mes es impresionante. Hay datos que hablan, por ejemplo, de más de 120% de incremento en el desempleo respecto al
al mismo periodo en relación al 2018. Okay. Es decir, a ver, ¿y por qué eso no sale en la prensa internacional? Sí, sí, no, es que es una cosa increíble. ¿Cómo puede ser que hayan tomado inclusive los medios internacionales? Porque no me digas que un F se va a callar, un BBC se va a callar, un CNN, bueno, de CNN tenemos mucho que hablar. Vámonos a la nota 2, que de verdad refleja esta crisis económica, la opinión pública, los barrios, en fin, dramático lo que se vive en la Argentina y claro, nosotros ciegos a ello. Adelante. No mucho piensan esta cuestión de que con las crisis las heladeras quedan vacías. Yo vengo caminando de unas cuadras y venimos mirando precios y calidad, porque a veces tenés cosas un poquito más baratas, pero tenés que tirar la mitad de las cosas, entonces hay que caminar y conseguir precio y calidad. Las veo muy light. ¿Qué pasa? Se viene el verano. Se viene el verano y la economía, claro, ¿cuánto? Barato, 35. 35, buen precio, la verdad, una ensalada que te va a durar dos veces. Sí. La gente viene, pregunta mucho, busca. Busca precios, sí. Busca precios, si no hay precio, no, pues más esta temporada, ¿vio? Más ahora que no va. De la economía está un poquito mal, creo, y entonces... ¿Qué te compras? Antes uno decía, dame un kilo esto, dame un kilo, ahora es, dame un tomate, dame una zanahoria. Sí, depende al bolsillo de cada uno, sí. ¿Estuviste comprando estos días, mercadería? Sí, se aumentó. ¿Porcentaje? Y creo que más o menos de 96 estaba pagando, pago ahora 100 pesos, la media red kilo. Sí. ¿Y eso lo trasladás el mismo porcentaje a la gente o lo absorbes vos un poquito? Y un poquito tiene que absorber porque si no va a ir muy arriba. Estás recién jubilada y que estás fijándote qué vas a comprar, lo que es necesario y nada más que eso. Sí, solamente eso, lo básico. Cuando somos jefas de hogar cuesta muchísimo. Así que bueno, tratamos de mirar los precios, mirar las ofertas y poder, para poder llegar a fin de mes. Porque son 30 días para poder después enfrentar el mes y no es fácil. Mirando precios, como hacemos todos. Sí, desde ya que sí, de otra forma no se puede subsistir entre comillas, ¿no? Uno trabaja y el dinero no nos alcanza, entonces bueno, ir viendo, buscando precios, viendo qué se va a cocinar, qué se va a comer. Por suerte nosotros somos dos nada más, mi marido y yo. Y ¿Los dos están con trabajo? Sí, gracias a Dios y la Virgen, sí. Toti, pasamos por algunos lugares, almacenes donde la gente va a compra, pero también tiene que estar la ayuda al comedor porque es fundamental para estas zonas y estos barrios. Sí, más en este momento en donde la gente lo está pasando mal, pero creo que también es importante la solidaridad de la gente. Nosotros hace muchos años que vivimos distintas crisis, pero creo que en esta es muy importante que la gente sienta que el Estado está presente. Gente en las calles, durmiendo en los malls, gente que está de verdad absolutamente deprimida económicamente. ¿Qué ha pasado? Tú decías que hay dos elementos aquí fundamentales mientras veíamos el video. ¿Cuáles son, Omar? A ver, el año pasado, recordará la población, en agosto aproximadamente se da una súbita caída del peso argentino respecto al dólar. En general todo el año ha tenido un índice de caída alrededor del 120%, es decir, el peso argentino perdió su poder adquisitivo en un 120%. 120%. ¿Esto qué quiere decir? Es un efecto de la devaluación. Es una medida que aplica el gobierno de Macri, pese a que en su momento que ingresó señala que no va a haber inflación, no va a haber devaluación y no va a haber otras cosas, pero que al finalmente sucede. Es producto de un efecto de pocos ingresos en las arcas del Estado argentino y segundo, un desfase, un desequilibrio en realidad en todo esto. Lo que ocasiona la devaluación, pero por otro lado también ocasiona inflación. Son dos elementos que los economistas manejamos con mucha delicadeza, puesto que
una variación en estos dos indicadores hace de que en el caso de la devaluación, los trabajadores pierdan el poder adquisitivo, es decir, lo que antes podías comprar con un peso, ahora tienes que poner 10 pesos, 100 pesos. Imagínense una devaluación del 120%. ¿Dónde apuntaron las medidas? Los recordaremos. A raíz de que hubieron menores ingresos, en la receta ortodoxa, el Fondo Monetario le dice al gobierno de Macri, ajusten el déficit fiscal. Esa es la tradición del consenso de Washington. Por donde tienen que afectar o mejor dicho, reducir el déficit fiscal es tema de la gente que tiene menor capacidad de ingreso, es decir, la gente aprieten pobre. A los más pobres. ¿Dónde? A partir de la aplicación o elevación, mejor dicho, de tarifas de servicios básicos, electricidad, transporte, etcétera. Correcto. Que finalmente eso es lo que ocasiona un grave deterioro en los indicadores sociales. ¿Dónde subsidiaba, cuáles eran las áreas en las que subsidiaba la Argentina, bueno, el anterior gobierno de Kirchner, al pueblo? Dos de las áreas importantes eran justo las que mencionaba el viceministro, el tema de transporte y energía eléctrica. Al quitar los subsidios, al retirar los subsidios, que según algunas visiones podría ser pernicioso, lo que se está haciendo es afectar a las clases más pobres, porque es correcto el análisis, la inflación comenzó a subir de manera desmedida, pero no así el poder adquisitivo. Los salarios habrán alcanzado el 30-40% en su incremento de lo que ha sido la inflación. ¿Qué quiere decir eso? Que no alcanzaba. ¿Cómo lo hacía Kirchner entonces? ¿Cómo sostenía Tenía todo esto? otra visión. Yo creo que uno de los primeros errores que cometió el señor Macri al ingresar al gobierno fue el de abrir la moneda. Recordemos que durante la época de la presidenta Kirchner se había restringido la salida de capitales, hecho que favorecía fuertemente a mantener un control de la política monetaria respecto a las divisas y a las tasas de interés para evitar que surjan estas crisis. La fuga de capitales. Sin embargo, el señor Macri, el presidente Macri, comete dos errores. El primero, liberar el tema del dólar, de la entrada y salida de divisas, y con eso, más los efectos que surgieron con la subida de tasas de interés de la FED, del Banco Central de Estados Unidos, se fueron los capitales sólidos y entraron capitales golondrina, que entran solamente por la tasa de interés y tienen la facilidad de moverse libremente hacia el extranjero. Ya, pero a ver, te estás prestando dinero. Ese dinero pues automáticamente tendría que aplicarse en unas, no sé, poner en medidas para el pueblo, en fin. Pero no lo han hecho. En realidad, la lógica del endeudamiento es sana siempre y cuando lo apliques a proyectos de inversión, sea carreteras, infraestructura, educación, salud, etcétera, etcétera. La deuda argentina, lamentablemente, sobre todo esta deuda que es tan complicada del Fondo Monetario Internacional, lo que está haciendo es aplicarse en pagar servicio de deuda. Es decir, cubren deuda que tenían, que no han podido cumplir. En mayo del año pasado, si no estoy equivocado, venía el primer default y vienen los primeros 30 mil millones de dólares que tuvieron que prestar. Sin embargo, paralelamente se está haciendo una serie de procesos a Cristina Fernández, denunciándola de una serie de casos de corrupción, Manuel. Es parte del entramado político-económico que se está viviendo en la Argentina, porque la única manera que tiene Macri para mantener cierto respaldo en medio de estas políticas de ajuste tan radicales es seguir satanizando todo el proceso que ha sido encabezado por los chicos, ¿sí? Salen una serie de denuncias, se detiene por segunda vez hace unos días al ex vicepresidente Boudou, sí. Nuevamente va a la cárcel. Está arraigada Cristina Kirchner, está arraigada la hija también de Cristina Kirchner, y así varios. ¿Por qué se genera toda esta movida política? A ver. Justamente para tratar de legitimar ciertas medidas políticas, económicas ante todo, por parte del gobierno de Cambiemos, así se llama la agrupación que llevó a Mauricio Macri a la presidencia. Así es. Entonces, de esa manera tú satanizas a los anteriores gobernantes, les echas la culpa de todo, haces que la gente siga pensando en todas las denuncias de corrupción, de malos manejos, de nepotismo. Claro, distrae la atención de... Totalmente, y sigues avanzando con políticas económicas que están terminando, no solamente por empobrecer a la población argentina, sino al mismo tiempo ganas tiempo, valga la redundancia, ganas tiempo para seguir sacando
capitales de Argentina, porque yo tengo la idea de que ese es en realidad la movida, ¿no? O sea, sacar dinero y la riqueza de Argentina al exterior. Déjeme hacer una muy breve pausa, nosotros regresamos enseguida, hay todavía mucho más que analizar de la Argentina y hay que saber si en algún momento puede incidir toda esta crisis económica, porque recordemos que es uno de nuestros más importantes clientes en el tema del gas. Ya volvemos.